Hola, muy buenas tardes. Hoy quiero compartir con ustedes diferentes posibilidades de autoindagación en aquello que llamamos vida consciente en no dualidad. Vamos primeramente a definir qué es el silencio consciente, cómo Atman se comunica y es en silencio consciente en Atman que resonamos en aquello que es llamado absoluto eterno. Cambiar tu identificación interior-exterior. Ello posibilita encontrar el verdadero motivo de vivir. Es bien importante aptitudes condicionadas y erróneamente aprendidas hacia lo externo e interno, uno ha de modificarlas. Vivir consciente en el fluir de la vida, en el interior del corazón, posibilita el fluir en libertad. Existir en el apego a tener, a poseer, al poder, siempre conlleva sufrimiento. Vivir en armonía y en agradecimiento con la vida posibilita un gran respeto en todos aquellos que habitualmente nos rodean. El mecanismo de ser bien agradecidos es muy importante. Amar lo absoluto, amar a Dios, al amar al individuo como nosotros mismos, o amar al llamado prójimo, amar a los seres sintientes, amar la madre naturaleza, amar la interconexión de los 5 elementos, nos hace de un valor muy especial. El amor da seguridad, da confianza. Si no puedes avanzar por las diferentes circunstancias, es bueno retroceder y observar, pero no desde el cerebro, no en el análisis cerebral mental que es muy habitual, sino desde la esencia interna del corazón o desde la intuición, para percibir, para intuir los mecanismos que imposibilitan el avance. Cuanto más apego a mente-ego, menos conexión consciente y sabiduría en Atman. Toda errónea identificación basada en apego condicionado a creencias, conceptos, etcétera, no posibilitan la conexión en Atman. No te apegues al resultado de ninguna acción. El fluir consciente
es una constante espiritual más allá del resultado de la acción. El Karma Yoga enseña, tenemos derecho a la acción, pero no al resultado de la misma. Es bien importante fluir. Y en el fluir uno vivencia más allá del apego bueno, malo. La dinámica es consciente, es liberadora. Ser amado nos da poder. Amar a alguien nos da voluntad. El poder es bien, pero muchas veces es esclavizante. La voluntad posibilita siempre algo bien hermoso, la libertad de decidir. El que vive en voluntad, el que vive amando, decide. Y eso es muy, muy importante. El aquietamiento de mente-ego favorece el desvanecimiento ilusorio de aquello que denominamos universo. Toda creación se sustenta en mente-ego. Aquietamos esa identificación mental egoica, el universo se desvanece. Y es el potencial de posibilidad más allá donde subyace la esencia de ser. En Atman se encuentran las respuestas. Eres consciente en la vida y sabes el motivo de vivir. Por eso es mucha gente existe, pero ya además con años o edades avanzadas y no saben, no han encontrado el motivo de vivir, o mejor dicho, de existir. Sin embargo, vivencias Atman, aquietamiento, paz, armonía interior, y se abre el potencial de posibilidad que muestra el motivo profundo de vivir. La intuición en el interior de tu corazón guía con sabiduría la vida consciente. Ahora ya hay muy buenas investigaciones en el campo de la neurología. El llamado cerebro cardíaco, las neuronas que hay dentro del corazón, tienen decisión, tienen actividad propia. Es más, sabemos que estas neuronas del corazón transmiten información, órdenes a las neuronas de lo que llamamos cerebro. En la estructura neuronal cardíaca está la sede de la intuición. Es la mecánica de comprensión más allá de la razón. Por eso es bien importante para la vivencia en la sabiduría consciente que sea el corazón quien guíe. Dominar lo externo es maya ilusión.
da una fortaleza, pero todos sabemos que lo externo es efímero, transitorio. Fluir consciente en el sí mismo es voluntad, libertad. Quiere, o podemos interpretar, hemos de vivir convenientemente en la constante de voluntad y libertad. Ahí vamos a conectar con esa esencia que es eterna y forma parte de lo absoluto. La paciencia es una virtud, da armonía y paz. Está muy bien. La sociedad actual educa mucho en el estrés y en la competitividad, o sería como en la tensión permanente y el sufrimiento constante. Entonces, toda esta definición de competir no es la línea que llamamos más saludable. Esto lo has de autoindagar profundamente. Los pequeños detalles, que a su vez son sencillos, resultan vitales. Lo verdadero se da en la sencillez de la humildad. Por eso, cuanta más comprensión, cuanta más sabiduría, más servicio al prójimo, más humildad. Es bien conveniente cuidar los pequeños detalles. En el desapego de maya ilusión, posibilitamos de una manera muy directa la vivencia consciente, coherente en el ser, que es Atman, conciencia. Pero observemos en el desapego de maya ilusión, toda existencia compendiada, condicionada en formas, leyes, etcétera, estructuran una llamada realidad que no conecta con la esencia. Por eso es muy conveniente día a día, autoindagación, ir adentrándonos y vivenciando esta conexión en Atman. Sabemos que somos un 75% de agua. Inclusive cuando analizamos o estudiamos componentes musculares, óseos, celulares, volvemos a encontrar más agua. Hay muchos científicos que afirman el 92-93% somos agua. Fijémonos en algo muy curioso. El agua es un elemento altamente flexible, también es altamente conductivo. Entonces, fluir, vivir bien hidratados, es decir, en una óptima, constante de equilibrio con el elemento agua, posibilita vida celular, flexibilidad en la vida y conductibilidad de la vibración sutil en los nadis, plexos neurovegetativos que se llaman chakras, y en la constante
de frecuencia profunda en el corazón. Es bien conveniente una buena y equilibrada hidratación. Dar amor sin el condicionante de esperar a cambio posibilita algo bien maravilloso, que es lo que llamamos abundancia, prosperidad. Pero fíjense, hay muchas denominadas experiencias muy de moda en la actualidad, preconizando abundancia, prosperidad para mí, en lugar de fluir dando en el amor, y ello, lo absoluto, te va a satisfacer todo y más. Pero el eje no es recibir, es dar. Vívanlo en la sencillez y verán lo espectacular que esto es. Resuelve las dificultades viviendo en la sencillez. No quieras o no desees más de aquello que es necesario. Como decíamos antes, hay una estructura, un modelo educacional, más o menos en los últimos 50, 60 años, muy direccionado al consumo para que unos modelos de vida social se mantengan, pero no es saludable y no es liberador desear buscar más de aquello que es necesario. Por eso, un pilar para no ser esclavos del tener es vivir conscientes en la sencillez de ser, que es bien distinto que tener. Todo logro verdadero se inicia en una pequeña intencionalidad consciente. Muchas veces, por esta mecánica educativa, somos muy dados a leer o a recibir una información y querer ya el resultado. Y no es así. Conviene recordar, inclusive saber, que es un detalle hoy, pero un pequeño detalle hoy, un pequeño detalle mañana. Y cuando fluye la vivencia consciente prolongadamente, entonces se abre la conexión en lo verdadero. Pero, ya digo, esta actitud condicionada mental, competitiva, quiere ya. Y la autoindagación es una vivencia progresiva y detalle a detalle, día a día. La vivencia consciente en la vida no se limita por el apego al llamado pasado-futuro. Más o menos todos manejamos esa observación de causa-efecto. Pero si logras, por lo que decíamos antes, detalle a detalle, autoindagación, liberación progresiva, día a día, llegas a la vivencia consciente y todo apego condicionado, sea político, sea religioso, sea económico, sea
social de la índole que corresponda, son liberados. Por eso es bien conveniente la autoindagación, la vivencia coherente, consciente en el corazón. Comparte sabiduría. Es bien positivo que llamaríamos, incluso con quien experimenta la vida en maya ilusión. Hay mucho modelo social de círculos, de grupos, y estos comparten entre ellos, los otros entre ellos, etcétera, etcétera. El ser es parte, interactúa en todo. Por eso es muy sabio interactuar, compartir con todos. Ahora bien, si vamos a interactuar con lo que denominamos individuo muy apegado a maya ilusión, nuestra interacción mantendrá esa relación, esa, llamemos, apreciación. Interactuamos, pero no nos quedamos anclados en maya ilusión. Los hombres sabios no vaticinan, y los que vaticinan no son sabios. Miren, cada cierto tiempo, cada ciertas llamadas épocas, siempre aparecen y va a acontecer y ya son los tiempos y ahora no funciona así. La sabiduría no crea mecanismos de condición en cuanto a miedo, inseguridad, inestabilidad, etc. Por eso el que vaticina, el que predice, el que de alguna manera entra en una dinámica de condicionante hacia el llamado prójimo, no es un sabio. Recuerden, al inicio hemos dicho, Atman comunica en el silencio, no en el verbo. Hay gente que maneja una oratoria enorme, pero al final de toda esa dialéctica, etcétera, no hay nada. Entonces, esto lo tenemos que saber observar. El hombre sabio no habla mucho, y quien habla mucho no es un hombre sabio. Esto es bien importante. En el desapego consciente de mente-ego, el llamado mundo material te pertenece. Fíjense, cuando tú deseas, cuando tú te esfuerzas por conseguir, ello es como que se aleja, llámese dinero, llámese posesiones, etc. Pero cuando haces la liberación de mente-ego y ya no vas detrás de nada, notas que todo te es ofrecido. Es muy interesante vivirlo, pero para vivirlo consciente hemos de autoindagar, no cabe duda. Bien, compartir posibilidades, como he dicho, es bien, pero bien liberador. Nosotros recordamos siempre, cuando damos finalizado el vídeo, On Tat Sat, es recordarnos, somos
eterno presente. Es decir, este miedo al pasado o al futuro, dejemos que fluya todo en el presente consciente. Por eso, Vichara y meditación cuántica son potenciales de posibilidad. Nosotros estos potenciales lo estamos viviendo en presencia en el Ashram Medaluz en Moraleja, Cáceres, España, y también interactuamos online con personas o individuos en otros países. Es muy importante esta interconexión. Namaskar.